Venezuela, un país rico en historia, cultura y recursos, hoy vive bajo el yugo de una dictadura disfrazada de democracia. En los últimos años, el régimen de Nicolás Maduro ha mostrado una y otra vez su temor al pueblo venezolano a través de censuras, represión y la manipulación del sistema electoral. Maduro ha buscado perpetuarse en el poder, sofocando cualquier intento de cambio. Hoy vamos a hablar de las dos nuevas cárceles que ha construido Maduro, supuestamente para albergar a guarimberos, pero que muchos creen que son una estrategia para silenciar las voces que se alzan contra el régimen. A principios de este año, el régimen de Maduro anunció la construcción de dos nuevas cárceles destinadas a los llamados guarimberos, un término despectivo que el gobierno utiliza para referirse a aquellos que participan en protestas y disturbios. Estas cárceles, según el régimen, buscan mantener el orden en el país, castigando a quienes desestabilizan la paz. Pero detrás de este discurso de orden, la verdad es otra. Las nuevas cárceles no son más que una herramienta adicional para encarcelar y reprimir a los manifestantes pacíficos, aquellos que se atreven a alzar la voz contra el gobierno. Son una señal clara de que el régimen se siente acorralado y que teme que las protestas sigan escalando. Las condiciones dentro de estas prisiones son inhumanas. Detrás de los barrotes, los manifestantes se enfrentan a la falta de atención médica, alimentación insuficiente y maltratos por parte de las autoridades. Estas cárceles no buscan justicia, buscan infundir miedo. Las protestas en Venezuela han sido constantes, pero también lo ha sido la brutal respuesta del régimen. El gobierno, en vez de escuchar al pueblo, opta por encarcelar a aquellos que exigen sus derechos. Estas nuevas cárceles son solo una pieza más en el engranaje de la represión. El control del gobierno sobre la narrativa nacional no se limita a las cárceles. En los últimos años, Venezuela ha vivido una de las crisis más severas en cuanto a la libertad de expresión se refiere. Más de 150 medios de comunicación han sido clausurados o censurados por el gobierno de Maduro. Periodistas han sido encarcelados y las redes sociales están fuertemente vigiladas. El gobierno ha ido aún más lejos, bloqueando portales de noticias independientes y redes sociales que denuncian los abusos del régimen. Hoy, los venezolanos viven en una realidad distorsionada, donde la verdad se oculta bajo una cortina de propaganda oficial. Para muchos, la única forma de conocer la verdad es a través de medios alternativos y redes encriptadas. Pero incluso estas opciones son limitadas y peligrosas. El gobierno controla cada vez más los medios de comunicación, haciendo casi imposible que las voces disidentes sean escuchadas. Pero a pesar de la represión, los venezolanos continúan buscando formas de comunicarse y de exponer la realidad que viven. El coraje de aquellos que arriesgan sus vidas por la libertad es inquebrantable. El impacto de la represión no solo se siente en las calles, sino también en la vida cotidiana de millones de venezolanos. La crisis económica, exacerbada por la corrupción del gobierno, ha llevado a un colapso del sistema de salud, la escasez de alimentos y el éxodo masivo de ciudadanos. Más de 7 millones de venezolanos han dejado su país en busca de una vida mejor, escapando no solo de la pobreza, sino también de la represión política. Familias enteras se han visto obligadas a separarse, dejando atrás todo lo que conocen por una oportunidad de sobrevivir. Y aquellos que se quedan viven bajo un constante estado de miedo. Las represalias del gobierno no se limitan solo a los manifestantes. Cualquier ciudadano que alce la voz corre el riesgo de ser castigado. La represión política está estrechamente ligada a la crisis humanitaria, con un sistema de salud en ruinas y medicamentos esenciales fuera del alcance de la mayoría. El pueblo venezolano sufre en múltiples frentes. Venezuela vive una realidad de represión y censura, pero también de resistencia. A pesar de los intentos del régimen por silenciar al pueblo, los venezolanos siguen luchando por un futuro mejor. La represión puede ser feroz, pero la determinación de un pueblo por recuperar su libertad es aún más fuerte.
Una de las herramientas más efectivas que ha utilizado el régimen de Maduro para perpetuar la represión ha sido el control de las Fuerzas Armadas, bajo la premisa de defender la patria. Las fuerzas militares y paramilitares, como los colectivos armados, han jugado un papel clave en la represión de las protestas y en la intimidación de la población civil. Los colectivos grupos armados pro gobierno actúan bajo la protección del régimen. Estos grupos se han convertido en los principales perpetradores de violencia en las calles. Son utilizados para intimidar a los manifestantes y disuadir a la población de seguir protestando. Ellos llegaron en motos, armados, disparando sin provocación. Nosotros estábamos marchando pacíficamente, pero no les importó. Este fue el testimonio de uno de los protestantes. Este uso sistemático de la fuerza y de grupos armados irregulares ha permitido que el gobierno mantenga un control férreo sobre la población. Pero más allá de la intimidación física, la represión también tiene un rostro económico. La represión en Venezuela no podría sostenerse sin un sistema judicial cómplice. La falta de independencia del poder judicial ha permitido que los crímenes por el gobierno de Maduro queden impunes. Organizaciones internacionales como la ONU y la Corte Penal Internacional han documentado numerosos casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, el gobierno sigue negando cualquier responsabilidad y acusa a estas organizaciones de ser parte de una campaña en su contra. A pesar de los esfuerzos internacionales por llevar justicia a las víctimas, el régimen de Maduro sigue contando con aliados poderosos que le permiten eludir las sanciones y mantenerse en el poder. Después de todo, Venezuela no solo enfrenta una crisis política, sino también una catástrofe humanitaria de dimensiones históricas. El colapso de la economía, agravado por sanciones internacionales y la mala gestión del gobierno, ha llevado a una escasez generalizada de alimentos, medicinas y productos básicos. El acceso a alimentos y medicamentos se ha convertido en un arma de represión. Aquellos que apoyan al régimen reciben los escasos recursos que llegan al país a través de los comités locales de abastecimiento y producción, mientras que los que se oponen son marginados y excluidos de estos beneficios. Las cajas CLAP, que contienen alimentos básicos, han sido utilizadas por el régimen como una herramienta de control social. Quienes se manifiestan o critican abiertamente al gobierno suelen ver cómo se les niega el acceso a estos recursos esenciales. Si te ha interesado este análisis y quieres estar al tanto de las historias más importantes de Venezuela y el mundo, no olvides suscribirte a Europárrafo. Comparte este video si crees que más personas necesitan conocer la realidad que enfrenta el pueblo venezolano. Nos vemos en el próximo análisis aquí en Europárrafo, donde siempre exploramos el poder detrás de las noticias.